Muy bien, vamos a dar comienzo con una nueva edición de los webinars de CEA. En este caso corre a cargo de Adrián Peidró Vidal, es ingeniero industrial por la Universidad Miguel Hernández de Elche, primer premio nacional en 2013 y máster en 2014 y después posteriormente doctorado en 2018 en tecnologías industriales por esa misma universidad. También posee un máster en Educación y TIC y e-Learning por la Universitat Oberta de Cataluña en 2019. Desde 2018 es profesor asociado en la Universidad Miguel Hernández, donde imparte docencia en asignaturas de automatización y robótica en grado y en máster. Es autor de artículos científicos sobre robots, trepadores y cinemática de robots paralelos, así como sobre herramientas didácticas de simulación de robots, y es inventor de varias patentes robóticas. Asimismo, ha realizado estancias de investigación pre y postdoctorales en la Universidad de Coimbra, en Portugal. Bueno, Adrián, pues muchísimas gracias por haber accedido a impartir este webinar. Y nada, seguramente nos va a encantar y nada, lo dejo en tus manos ya, ¿vale? Muchísimas gracias. Vale, gracias a vosotros. Bien, pues gracias por presentarme. Como José Luis ha dicho, mi nombre es Adrián, soy del Laboratorio de Automatización, Robótica y Visión por Computador de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y en esta presentación os voy a hablar de espacios de trabajo de robots manipuladores. Ahora, antes de introducir los contenidos de los que voy a hablar en esta charla, de revisar el outline, voy a resumir de qué va a ir. El espacio de trabajo lo definimos normalmente como el conjunto de posiciones y orientaciones que puede alcanzar el efector final de un robot, el elemento extremo donde le colocamos una pinza o una herramienta o cualquier otro útil con el que interactúe con el entorno. Es el área o volumen a los que puede alcanzar ese efector final. Normalmente esta es la definición que damos, aunque de forma más general podría definirse como el conjunto de valores que pueden alcanzar un conjunto de una serie de variables cinemáticas de interés. Por ejemplo, si para mi tarea el interés es el ángulo que forma esta barra y esta otra con la horizontal, pues sería raro, pero podría ser. El espacio de trabajo sería el conjunto de valores que pueden alcanzar esos dos ángulos. El espacio de trabajo, al menos, tiene dos importantes aplicaciones y se relaciona con dos problemas, que son el diseño del robot y su planificación de movimientos. En la relación con el diseño del robot es que cuando cambiamos las longitudes de las barras del robot, cambia la geometría del espacio de trabajo. Se hace más o menos grande, le aparecen vacíos, zonas vacías que no son alcanzables o no. En cuanto a la importancia del espacio de trabajo para planificar las trayectorias, es obvia. Si no conozco qué puntos puede alcanzar el efector final, no voy a poder trazar correctamente una trayectoria. A lo mejor trazo una trayectoria que se sale del espacio de trabajo. El espacio de trabajo depende mucho de las restricciones que consideremos. Normalmente consideramos restricciones cinemáticas como límites articulares, es decir, que las barras no pueden sobrepasar de ciertos límites angulares, o colisiones, como veremos posteriormente, pero también se pueden considerar restricciones dinámicas o estáticas que tengan en cuenta fuerzas e inercias, como por ejemplo en los catálogos de robots industriales normalmente tenemos unos charts, unas gráficas que nos muestran el espacio alcanzable en función de la carga que transporte el efector final. O en el caso de robots paralelos de tipo cable, pues el espacio de trabajo tiene que tener en cuenta que las posiciones sean alcanzables estando todos los cables sometidos a tensión, porque como sabemos un cable no resiste esfuerzos de compresión. Bien, bueno, tras esta introducción sí voy a resumir los puntos de los que voy a hablar. Básicamente he estructurado la presentación en tres apartados. Los dos primeros son más generales. Es posible que a algunos de vosotros os suenen estos conceptos, mientras que el tercero ya es más avanzado. En el primer punto voy a revisar algunos tipos de espacios de trabajo en función de la información que contienen. En el segundo voy a hacer un repaso de las principales familias de métodos para calcularlo, espacio de trabajo. Y por último voy a entrar ya en un problema más de investigación, más específico, que es lidia con el cálculo de barreras interiores del espacio de trabajo que impiden el movimiento del efector final debido a que se producen colisiones.
Bien, pues vamos a comenzar con la primera sección, en la que vamos a revisar algunos tipos de espacios de trabajo. Como he dicho en la primera diapositiva, el espacio de trabajo es el conjunto de posiciones y orientaciones que alcanza el efector final. Normalmente lo definimos así. Y obviamente va a depender de los grados de libertad que tenga el efector final o de la tarea, de los grados de libertad que tenga la tarea, mejor dicho. Por ejemplo, este es un robot paralelo de 5 barras, una de ellas fija y 4 móviles. Y está formado por la conexión de 2 brazos de tipo serie en el extremo, 2 brazos unidos aquí en el centro, mediante articulaciones de rotación. Y en este caso el espacio de trabajo sería bidimensional, estaría compuesto por las posiciones que puede alcanzar este punto central en el plano, sujeto a las restricciones que queramos. En este caso el espacio de trabajo sería esta región con forma de lente. Podríamos mover ese punto en cualquier punto de esta región. Si nos vamos a más grados de libertad, por ejemplo, podríamos considerar este manipulador plano. Este es un manipulador híbrido formado por 2 mecanismos paralelos conectados en serie. Tiene 4 grados de libertad, que son estos 4 pistones, este y estos 2 de color naranja. Y con él controlamos en el plano la posición y orientación de este efector final, de este cuerpo extremo, que podemos representar de forma simplificada como esta pinza. Podemos controlar con esos 4 grados de libertad tanto la posición de esta pinza, de este punto en el plano, como la orientación que tiene esta pinza. Este mecanismo es una pata de un robot trepador bípedo que hemos desarrollado en esta universidad y que luego veremos en algún ejemplo más. Es un mecanismo plano. Bueno, en este caso, como tenemos 3 variables de tarea, por así decirlo, el efector final tiene 3 variables de interés, que son su posición x y en el plano y el ángulo que forma con algún eje de referencia, en este caso el horizontal. Pues como tenemos 4 grados de libertad, lo representaríamos en un espacio tridimensional como se muestra aquí. Esta superficie encierra el volumen de los puntos, las posiciones y orientaciones que podría alcanzar el efector final, en este caso, sujeto a límites de longitudes mínimas y máximas de estos pistones, totalmente retraídos o totalmente extendidos. Sería ese volumen. En casos como estos 2 ejemplos, donde o bien es 2D el espacio, el trabajo, o es 3D, lo podemos visualizar gráficamente sin ningún problema. Pero cuando nos vamos a más grados de libertad ya tenemos limitaciones. Porque, por ejemplo, si vamos a un caso bastante general de un robot de 6 grados de libertad, 3 de posicionamiento y 3 de orientación, pues ya nos faltan ejes para representarlo. Por ejemplo, el típico brazo industrial antropomórfico con 2 grados de libertad en el hombro, del eje vertical y este eje horizontal, otro giro en el codo y luego 3 giros de la muñeca. En este caso, el efector final, la herramienta, la pinza que le coloquemos al final, tendría 6 grados de libertad controlables, que serían 3 coordenadas de posición, X y Z, y 3 de orientación. Si queremos, podemos elegir la representación de ángulos de Euler, alfa, beta, gamma, aunque bien sabemos que esa no es la mejor opción para representar la orientación. Pero bueno, al fin son 6 parámetros independientes, 3 de orientación y 3 de posición. En este caso, si quisiéramos representar el espacio de trabajo de ese efector final, los puntos, las posiciones y orientaciones alcanzables, pues tendríamos que irnos a un espacio 6D para representar esa especie de sólido, entre comillas, 6D, que contendría todos los X, Z, alfa, beta, gamma alcanzables. Como no podemos, pues tenemos que ver soluciones alternativas de representación. Para los robots industriales de tipo serie como este, la solución es sencilla y es que la inmensa mayoría de estos robots, no sé el porcentaje concreto, pero seguramente sea mayor al 90 y tantos % si lo miramos en los catálogos, tienen muñeca esférica o de muñeca de Euler o muñeca en serie, la gente le llama de varias formas, que es aquella muñeca en la cual los 3 últimos ejes de rotación se intersecan siempre en un punto, que es la muñeca, el centro de la muñeca. Como ese punto no depende de los 3 últimos giros, pues podemos desacoplar la cinemática de los 3 primeros grados de libertad de los 3 últimos. Así en la muñeca cortamos, hacia atrás tendríamos el subespacio de posición y por último tendríamos el de orientación de la muñeca. De este modo, si separamos los espacios de trabajo de esta forma, podemos definir un primer espacio de trabajo que sería el de la muñeca, los puntos que puede alcanzar ese centro de la muñeca, ¿vale? Aquí tendríamos el centro de la muñeca, estaría por aquí.
y luego el de orientación. De hecho, en los catálogos de fabricantes, como se muestra aquí, extraído del catálogo de ABB, el modelo IRB 120, el espacio de trabajo que nos dan es este. Nos suelen dar, el fabricante suele dar el espacio de la muñeca, da esta área, que es el conjunto de puntos a los que podría llegar el centro de la muñeca. Realmente basta con dar esta información plana, aunque sería un volumen tridimensional, porque este espacio planar luego lo revolucionamos alrededor del eje vertical y obtendríamos un sólido de revolución, que sería el espacio del 3D de la muñeca. Una vez ya tenemos por ahí representado por este lado el espacio de la muñeca, solo quedaría representar los 3 últimos giros, que se puede representar de varias formas. Por ejemplo, podríamos representar los puntos de una esfera que serían intersecados por este vector, el vector director del último eje de rotación, este vector rojo que he colocado aquí. En ese caso, esos puntos que interseca ese vector con la esfera podría ser una representación de la orientación, o podríamos representar estos últimos 3 giros en un espacio 3D de ángulos, que es menos intuitivo, pero también es válido, o cualquier otra representación que se nos ocurriese. En el caso más general, tanto para robots de tipo serie que no tienen desacople cinemático, que también los hay también en los catálogos de fabricantes, de vez en cuando podemos encontrar robots sin muñeca esférica, sobre todo de pintura, yo he visto varios. O en el caso de robots paralelos, en general, no podemos hacer este desacople de variables de posición y de orientación. Todos los grados de libertad del efector final en ese caso están acoplados y no podemos representarlos de esa manera. En esa situación tenemos que acudir a otras representaciones 2D o 3D que nos da lugar a definir otros tipos de espacios de trabajo. En primer lugar tendríamos el espacio alcanzable o el máximo, el Reachable Workspace, que serían puntos alcanzables con alguna orientación. Ahora lo veremos en más detalle. En segundo lugar, podríamos fijar la orientación del efector final y en ese caso representamos el espacio de trabajo a orientación constante. El dual este sería fijar en lugar de la orientación, fijar la posición y representar orientaciones posibles. Este es un poco más raro, pero también se utiliza a veces. Y también tendríamos el espacio diestro, que serían posiciones alcanzables con todas las posibles orientaciones. Este espacio no suele ser muy amplio, porque no suele ser fácil que el efector final alcance todas las posibles orientaciones en un punto dado. O otros tipos de espacio de trabajo, hay muchos. Luego aquí también podríamos introducir especificaciones estáticas o dinámicas, como he dicho al principio, por ejemplo, para considerar los puntos alcanzables con una carga máxima. Bien, ahora para terminar esta sección voy a centrarme en el espacio de trabajo alcanzable y el de orientación constante. Como ya he dicho, el alcanzable es aquel formado por todas las posiciones del efector final. Permitidme que amplíe un poco porque mi pantalla es muy pequeña, estoy en un portátil pequeño y lo veo muy pequeño. Son todas las posiciones alcanzables por el efector final con alguna orientación. Me da igual cuál, es irrelevante. ¿Vale? La orientación aquí no tiene interés. Geométricamente sería la proyección del espacio total, el espacio de posiciones y orientaciones, sobre el subespacio de posiciones. Volviendo a este ejemplo de este manipulador plano, hemos visto en la diapositiva anterior, que hace unas diapositivas más atrás, hemos visto que el espacio de trabajo total sería todos esos puntos, esas posiciones y orientaciones que pueden alcanzarse. Si esto lo rotamos y lo miramos desde aquí arriba, de modo que vemos su proyección en el plano X, y veríamos esto. Esto sería el espacio de trabajo alcanzable. Puntos que puedo alcanzar con alguna orientación, sin importarme la que sea. Por ejemplo, algún punto por aquí, por esta zona, que caerá por aquí, pues como vemos, será alcanzable para orientaciones elevadas, de este rango de 2,5 radianes, pero no para orientaciones cercanas a 0. Pero bueno, en este espacio de trabajo eso es irrelevante. Aquí, en este caso, es como si solo me interesara posicionar este punto, me da igual con qué orientación. Esto sería en un ejemplo planar. Aquí muestro un ejemplo espacial de un robot tridimensional. Este es el robot bípedo que he mencionado antes, realmente es una simulación esquemática. Es un robot de 2 patas, cada una de las patas es el mecanismo que he mostrado en la diapositiva anterior. Y aquí, como en este caso, el efector final tendría 6 grados de libertad, 3 de posición y 3 de orientación. En este no puedo enseñaros el espacio 6D porque yo no sé representar el espacio 6D.
Entonces, no sé si alguien sabrá, pero a lo que podemos visualizar en este caso solamente será el espacio tridimensional alcanzable, los puntos alcanzables con alguna orientación. Sería esta nube. Aquí se muestra una vista 2D, aquí se mostraría en perspectiva una vista 3D de dicho espacio. Puntos que puedo alcanzar con alguna orientación, sin importarme cuál. Esto es lo máximo que podemos visualizar en 3D si omitimos la orientación. Bien, pasemos al otro tipo de espacio-trabajo, que es el de orientación constante. Mientras que el otro era la proyección sobre el subespacio de posiciones, este es la intersección del espacio total con uno o varios hiperplanos, que nos definen las variables de orientación que dejamos fijas. Estos son los puntos alcanzables con una orientación concreta. El otro era con alguna, las que sean, me da igual. En este caso es bastante claro. Si quiero una orientación constante de 2,5, como en este ejemplo, pues interseco con un plano horizontal a 2,5 radianes y tendría esa sección plana. O de 1,5 radianes tendríamos esta, o de 0,5 radianes sería esta. Si lo representamos en la proyección XY, pues esas regiones serían los puntos alcanzables con la orientación que toque en cada caso. Azul 1,5, verde 2,5 y 0,5 la rosa. En este caso se ve así un poco impreciso porque esto lo obtuve generando simplemente cogiendo puntos con una cierta tolerancia que tuvieran esa orientación. No es exacta, sino con una pequeña tolerancia, pero esto se puede obtener con precisión sin problema, usando otros métodos que luego veremos. ¿Vale? Este es un ejemplo planar de espacio orientación constante, volviendo otra vez al de antes, al espacio tridimensional. Igual, este era el espacio alcanzable, puntos alcanzables con alguna orientación sin importarnos cuál. Si ya queremos que la orientación sea una específica, pues tendríamos un espacio menor, como se muestra en este ejemplo. Aquí esta nube con forma así de abanico sería los puntos que puede alcanzar esta pata cuando la roto 90 grados respecto a su posición de referencia. ¿Esto para qué es útil en este ejemplo? Pues, por ejemplo, este robot trepador, como he dicho, este robot es capaz de trepar por estructuras pegando sus pies mediante imanes a superficies de metal. Pues si el robot tiene que realizar un cambio entre esta superficie y esta vertical, necesitaré saber si el pie orientado de la forma que necesita para pegarse puede alcanzarla. Lo he dicho un poco complicado, pero vaya, es sencillo. Quiero decir que si calculo el espacio de trabajo a esa orientación que es la necesaria para pegarse, tendré que ver que ese espacio de trabajo tenga puntos cerca de la columna a la que quiero pegarme. Bueno, con esto terminamos el primer apartado donde hemos introducido el espacio de trabajo y hemos visto algunos tipos. Ahora, en este segundo punto, vamos a revisar algunas familias de métodos para calcular el espacio de trabajo. Esta clasificación no es exhaustiva, en el sentido que no incluye todos los posibles métodos que podáis encontrar en la literatura, pero es bastante amplia. Incluye bastantes de ellos. Por ejemplo, aquí no he incluido los métodos de análisis de intervalo. Aún así, como digo, la mayoría de métodos que encontréis se pueden meter en alguna de estas clasificaciones. El primer método que vamos a ver son los métodos geométricos, que consisten en obtener las fronteras del espacio de trabajo, o su volumen o su área, mediante construcciones geométricas, ya sea mediante cálculos de intersecciones de círculos, de circunferencias o de esferas, o bien gráficamente utilizando herramientas de diseño asistido por computador, como AutoCAD. Son muy rápidos porque al final es intersecciones entre formas geométricas muy sencillas, toroides, esferas, etc. Y por ello también son exactos. Pero tiene inconveniente de su alcance y es relativamente limitado porque para ello el espacio de trabajo debe estar formado por intersecciones de esas formas geométricas sencillas, de esferas, anillos, regiones anulares, toroides. A pesar de ello, muchos de los robots industriales más utilizados paralelos, por ejemplo el robot Delta, por suerte tienen espacios de trabajo que precisamente cumplen eso, que son intersecciones de formas geométricas sencillas. La aplicación típica de esto es obtener ya sea el espacio de trabajo orientación constante o el espacio total de robots paralelos por intersección de los espacios de trabajo parciales, individuales, de cada una de sus cadenas cinemáticas. Por ejemplo, voy a ampliarlo. En un mecanismo de 5 barras, como hemos visto al principio, donde tenemos una barra fija y 4 barras móviles,
unidas, dos cadenas cinemáticas unidas en el extremo central. En este caso, si llamamos L1 a la longitud de la primera barra y L2 a la de la segunda, el espacio de trabajo de una sola cadena cinemática sería esta región anular, comprendida entre este radio exterior y este radio interior. El exterior se obtendría cuando estiramos a tope la cadena cinemática, es decir, cuando L1 y L2 están extendidos, su radio sería la suma, mientras que el radio interior se obtiene como la diferencia en valor absoluto de esas longitudes. Sería cuando plegamos completamente la barra L2 sobre la L1. Si repetimos esto para la otra cadena, pues tenemos esta región anular. Y el efector final, el espacio de trabajo robot completo, será la intersección entre ambos espacios, la intersección de esas dos regiones anulares. Nos daría este espacio de trabajo en forma de lente, como hemos visto antes. Eso es así, tiene que ser la intersección porque la cadena, el efector final tiene que tiene que estar sometido a la restricción de movimiento de ambas cadenas a la vez. Aquí muestro otro ejemplo para obtener espacio de trabajo, orientación constante del robot 3RRR, que tiene 3 grados de libertad, 3 cadenas cinemáticas para controlar la posición y orientación de esta plataforma triangular. No voy a detenerme mucho en ello, pero bueno, el procedimiento sería similar. Obtengo la cadena cinemática, perdón, el espacio de trabajo de cada una de las cadenas individualmente. Serían los puntos que puede alcanzar el eje final de esa cadena. Otra vez tenemos región anular. Y a continuación, dado que queremos el espacio de orientación constante, desplazamos cada una de estas regiones anulares, su centro se desplaza una distancia, según el vector, este vector que une el extremo de cada cadena cinemática con el centro del efector final. Y al desplazarlo, calculamos la intersección y ese sería el espacio de trabajo a orientación constante de este robot. Este dibujo está hecho con AutoCAD. Bueno, pasamos a la segunda familia, que son los métodos basados en singularidades o en la jacobiana, que se basan en la degeneración de cierta matriz jacobiana, que su rango no sea máximo. Estos métodos requieren, en primer lugar, que escribamos todas las restricciones cinemáticas involucradas en el problema como en forma de una igualdad. Aquí esta función phi en negrita es una función vectorial que contendría, es una función vectorial que contendría todas las restricciones cinemáticas no lineales del robot. Por ejemplo, contiene las restricciones las condiciones de cierre de bucle, es decir, que hay restricciones de distancia, que la distancia entre los dos extremos de una barra sea un valor determinado, o los caminos vectoriales, como queramos construirlo. Pero no solo eso, no solo tiene que incluir las restricciones de cierre de bucle de las cadenas cinemáticas, de los bucles vectoriales, sino también todas las posibles restricciones de desigualdad que tengamos. Por ejemplo, si una restricción es que una coordenada articular, cierto ángulo del robot Q sub i esté entre un valor mínimo en M minúscula y un valor máximo en M mayúscula, eso es una desigualdad. Q sub i tiene que ser menor o igual a M mayúscula y mayor o igual a M, pero necesitamos que esté como igualdad. Bueno, eso no es problema para restricciones relativamente sencillas, porque siempre podemos, mediante algún artificio, convertirla en una igualdad. Un ejemplo sería el que propusieron Hart y coautores en ese artículo, que es, por ejemplo, definir una variable auxiliar a sub i y relacionarla con la coordenada articular de esta manera, con esta función senoidal que la obliga a estar entre esos dos límites para cualquier valor de este variable auxiliar. Aquí no hay desigualdades, esto es una igualdad, se puede escribir de esta forma, pasándolo todo a un lado y dejándolo como algo igual a 0 y ya está, así lo tendríamos. Hay otras posibilidades, por ejemplo, otros autores la consiguen transformar en ecuaciones cuadráticas, como luego veremos. Bueno, una vez tenemos esas restricciones que incluyen tanto las condiciones de cierre de bucle de las cadenas cinemáticas como posibles desigualdades u otras, no hay más que calcular la matriz jacobiana de esa función vectorial respecto a todas las variables excepto las de posición y orientación del efector final, que sería hasta x. ¿Vale? Esto denota, este phi sub qa, denota la jacobiana de esa función vectorial respecto a todas las variables que no son x. Pues si forzamos a que esta matriz jacobiana no tenga rango máximo y resolvemos este sistema, obtendremos las fronteras del espacio de trabajo y otras cosas que luego veremos.
Esta condición de generación de rango se puede obtener o bien, por ejemplo, multiplicando esta matriz por su transpuesta y forzando a que el determinante sea nulo, o bien forzando a obtener una combinación lineal de sus filas que dé cero sin ser cero todos los coeficientes de esa combinación lineal. Como digo, estos métodos requieren construir este sistema de ecuaciones y forzar a que su jacobiana no tenga rango máximo y resolver el sistema de ecuaciones completo de ambas condiciones. Es un sistema grande, un sistema normalmente es grande, aunque el robot sea relativamente sencillo, y no es fácil de resolver. En muy pocas ocasiones podremos resolverlo analíticamente de forma cerrada, a mano, mientras que en general, en el caso más general, sobre todo cuando hay robots paralelos o con cadenas cinemáticas cerradas, tendremos que ir a soluciones numéricas. Por ejemplo, en primer lugar, se resolvieron mediante métodos de continuación. Se iba trazando las fronteras poco a poco con el vector tangente en cada punto de esas fronteras, como en este trabajo, o más recientemente, en este trabajo se convertían en restricciones cuadráticas. Este sistema se expresaba de forma cuadrática y esas ecuaciones cuadráticas se relajaban, se aproximaban por relajaciones lineales y luego se resolvían por métodos de branch and prune. Sea como sea, al final resolvemos este sistema de ecuaciones y nos queda la solución, el conjunto solución de este sistema es las fronteras del espacio de trabajo y también singularidades no atravesables, que se llaman, que las veremos luego, son las barreras internas, o singularidades atravesables. Como valoración de estos métodos, podemos decir que son muy generales, de hecho, de los que vamos a ver son los más generales. Ya tiene que ser raro el robot para que no sea admisible. Y obtienen información muy completa, es los que más información proporcionan en comparación con los otros métodos. Y además se pueden formular de forma, que sean robustos ante situaciones degeneradas. Por ejemplo, imaginemos un espacio de trabajo tridimensional que de repente en cierto punto se vuelve 2D, se vuelve una superficie sin espesor. Bueno, esa situación se manejaría con estos métodos sin problema, mientras que los otros métodos no sería fácil resolver eso. Habría que hacer algo más ad hoc para resolver eso. Si queremos sacar inconvenientes a estos métodos, podemos decir, por una parte, que requiere que escribamos absolutamente todas las restricciones como igualdades, lo cual a veces no es sencillo, y que en comparación con otros métodos, requieren tiempos de cómputo bastante mayores, sobre todo si el sistema de ecuaciones es grande, pero tampoco es una sorpresa porque dan muchísima información en comparación con los otros. Aquí se muestra otra vez este ejemplo de robot planar. Este sería el espacio de trabajo obtenido por un método de discretización que veremos en la siguiente diapositiva. Y aquí se muestra lo obtenido por estos métodos basados en la degeneración de la matriz jacobiana. Perdón, de la matriz jacobiana. Como vemos, el aspecto global de ambos resultados es el mismo. La frontera exterior cuadran. De hecho, si cojo esta imagen, la hago transparente y la pongo encima, se solapan perfectamente. Pero también contiene estas líneas interiores, que es información adicional que aquí no está o no se ve claramente. En este caso serían barreras interiores o singularidades atravesables, que veremos después. En este caso, este resultado se ha obtenido utilizando este paquete software Quick, gratuito y publicado en este artículo, desarrollado en el IRI en Barcelona, que nos permite resolver sistemas de este tipo mediante el método que he dicho antes. Bien, vamos a pasar. La última familia de métodos son los de discretización, que de forma general requieren que generemos muchas configuraciones discretas del robot, posturas discretas, y comprobar si cumplen las restricciones. Que cumplen todas las restricciones deseadas de colisiones, de límites articulares, etcétera, se almacena. Que no, pues se descartan. Aquí incluyo una separación que es un poco artificial, y es que estos métodos de discretización se pueden separar en aquellos basados en la cinemática directa o en la inversa. Al fin y al cabo, esta separación simplemente se basa en que a veces esas configuraciones discretas las generaremos resolviendo la cinemática directa o a veces la inversa. Pero independientemente de esto, la filosofía del método es esa: generar muchas configuraciones, sea como sea, y comprobar si cumplen o no. Y al final me quedo con las que cumplen todas las restricciones y esas me determinan el espacio de trabajo, una aproximación puntual.
Si entramos en el detalle de los métodos basados en cinemática directa, estos suelen aplicarse a robots de tipo serie porque, como bien sabemos, este problema es más sencillo para estos robots, la cinemática directa, forward kinematics. En ese caso, lo que hacemos es generar muchos puntos en espacio articular, muchas coordenadas articulares. Lo podemos hacer bien siguiendo patrones regulares, un mallado rectangular, polar o como queramos, o bien aleatoriamente. Podemos generar esos puntos mediante algún método Monte Carlo. Sea como sea, generemos de una u otra forma, al final, para cada uno de los puntos generados, resolvemos la cinemática directa y obtenemos un punto del espacio de trabajo, del efector final, que representaremos si cumple con todas las condiciones deseadas, de colisiones, de límites articulares o de lo que sea, y lo rechazaremos si no cumple. De este modo, al final, representar obtendremos esa nube de puntos. Aquí se muestra otra vez un espacio de trabajo de este robot bípedo trepador que he comentado antes, generado de este modo, mediante la cinemática directa. Por último, los métodos basados en la cinemática inversa es el dual a esto, lo inverso. Antes generábamos puntos en espacio articular y los transformábamos al espacio cartesiano. Mediante la cinemática directa, ahora los generamos directamente en espacio cartesiano, de nuevo siguiendo patrones regulares o aleatoriamente, como queramos. Y para cada uno de esos puntos generados, resolvemos la cinemática inversa y verificamos si se cumplen todas las restricciones. Si cumple los límites articulares, si se producen colisiones y, primero de todo, si la solución es real o imaginaria. Si es imaginaria, es que está fuera del espacio de trabajo. Al final nos quedamos solo con los que cumplan todas las restricciones y eso sería el espacio de trabajo. En este caso he intentado representar esa forma de lente en color naranja, que serían los puntos que cumplen todas las restricciones y que están dentro del espacio de trabajo del robot de 5 barras que hemos visto antes. Es decir, aquí directamente en este método generamos los puntos del espacio de trabajo y resolvemos la cinemática inversa para evaluar si está dentro o no. Pero al final la filosofía es la misma, generar muchos puntos. Bien, para terminar con estos métodos, una valoración de estos, y es, por ejemplo, las ventajas es que son bastante generales, no digo completamente generales porque no sé, tampoco es cierto, pero lo son bastante. Al final, este método lo podremos aplicar siempre que podamos generar configuraciones discretas fácilmente, ya sea con la cinemática inversa, con la directa o de cualquier otra forma que se nos ocurra. Ya tiene que ser también raro el robot para que este método no sea abordable. Además son bastante rápidos en comparación con otros. Esto al final es un método bruto que es decirle al ordenador que ejecute un bucle y que en ese bucle genere distintas configuraciones. Y la principal ventaja, el valor que aportan estos métodos respecto a todos los anteriores es que nos permiten manejar muy fácilmente restricciones muy complejas, por ejemplo, colisiones, como veremos después. ¿Por qué? Pues porque este es un método a posteriori, es una comprobación a posteriori. Mientras que los otros métodos tendríamos que modelar de alguna forma esas colisiones, esas restricciones complicadas para evitarlas, en este caso, directamente generamos la configuración y verificamos si cumple esta restricción compleja o no. Que la cumple se almacena, que no la cumple se descarta. Pero no hay que hacer nada más, simplemente generar configuración y verificar. Por eso nos permite manejar esas condiciones. Y este es quizá el mayor aliciente que veo yo de estos métodos respecto a los anteriores. Desventajas, si queremos sacarle, pues que son métodos de fuerza bruta, mientras que los otros son más elegantes o inteligentes, porque se centran solo en el cálculo de las fronteras. Estos son a lo bruto, es generar configuraciones y al final pues, podemos extraer la frontera de esa nube de puntos o lo que queramos. Aún así, hay que destacar, hay que valorar la velocidad de estos métodos respecto a otros. Por ejemplo, mientras que esta nube de puntos puede tardar segundos en generarse, esta puede tardar minutos, o en este caso me tardó poco más de 1 hora obtenerla por el método de generación de la jacobiana. Aunque también es cierto que esto lo ejecuté en una máquina virtual que no aprovecha todos los recursos posibles. Aún así, la diferencia sí que es importante. También es cierto que este tarda más porque genera mucha más información que el otro. Vale, y para pasar al último punto, antes de nada, voy bien de tiempo, no sé cuánto llevo. Bueno, si veis que me enrollo mucho, avisadme, pero creo que vamos bien. En este último punto vamos a entrar ya en un tema más específico, que es el relativo al cálculo de barreras interiores debido a colisiones. O sea barreras al movimiento que se producen dentro del espacio de trabajo
debido a que para continuar moviéndose por él deberían interferir mecánicamente distintas partes del robot. ¿Qué son las barreras interiores? Normalmente los métodos de cálculo de espacio de trabajo, en la mayoría de artículos de trabajos en los que veáis que se calcula el espacio de trabajo, suele centrarse en lo que es la forma, la silueta externa del espacio de trabajo. ¿Vale? Como voy hacia atrás, se suelen centrar en esto, una representación como esta, en color rojo. Pues yo tengo el volumen del espacio de trabajo y sé que la frontera del espacio de trabajo acaba aquí, que esa es su frontera externa. Eso es una información limitada en comparación con información interior del espacio de trabajo que es muy importante de cara a planificar los movimientos del robot. Si solo nos centramos en el exterior, estamos omitiendo información muy importante interior. Por ejemplo, en este caso que vamos a ver serían las barreras interiores. Las barreras que se muestran aquí en color azul sería la barrera y en rojo se muestra el lado en el que hay así como líneas rojas, lo que muestra es hacia dónde no se podría mover el robot. Es decir, si el robot se va moviendo por aquí y llega aquí, es posible que no pueda pasar al otro lado. Pues las barreras interiores son precisamente eso. Son impedimentos al movimiento del efector final en esa dirección. Eso sería para un ejemplo que veremos después de un robot 3RRR de tipo paralelo, y aquí se mostraría para este robot de tipo serie de 3 grados de libertad, de 3 articulaciones, donde, sí, esto sería la frontera externa, correcto, no podríamos salir de ella, pero aquí tendríamos también esos arcos, este arco de aquí y este arco de aquí serían puntos que tampoco podemos atravesar si el robot no está configurado de cierta manera. ¿A qué se deben estas barreras interiores? Normalmente se deben a límites articulares. El robot, alguna de las articulaciones alcanza su valor máximo, alguna o varias alcanza su valor máximo y no puede seguir moviéndose. O debido a esa singularidad, sería el ejemplo de la izquierda. Esos son puntos donde al llegar ahí el efector final hay varias cadenas cinemáticas que están totalmente extendidas o retraídas, plegadas, y el robot ya no da más de sí. O combinaciones de ambas condiciones. A veces se tiene que producir ambas situaciones, una singularidad y un límite articular para que se produzca. Ya depende de cada caso en concreto. Bien, ahora vamos a ver cómo son capaces los distintos métodos que he ido comentando, si son capaces de obtener esas barreras internas o no. En primer lugar, los métodos geométricos. Los métodos geométricos es raro que obtengan estas barreras. Yo he visto solo un trabajo en el que aplicando un método geométrico basado en construcciones geométricas, intersecciones de circunferencias o de curvas sexticas, etc. Solo hay un trabajo que haga una mención a esto, que sería este que cito aquí de Merlet y coautores en esta revista del 98. Solo encontraba ese trabajo que en base a construcciones geométricas obtengan esas barreras. Y sería este. Consideremos este robot paralelo del 3RPR, formado por un efector final triangular controlado por 3 pistones que tiene un extremo anclado al entorno. Pues en el ejemplo que muestran estos autores en este paper, se muestra este espacio de trabajo que parece una media luna, este anillo, y se hace referencia, se hace mención a una curva de grado 6 que cruza de lado a lado este espacio de trabajo y supone un impedimento de movimiento. En función de cómo esté ensamblado el robot, de qué configuración adopte cuando llega ahí, es posible que no pueda pasar. Este es el único trabajo de métodos geométricos en los que he encontrado que haga mención al cálculo mediante estos métodos de esas barreras. En todo caso es raro, porque esas barreras no son fáciles de obtener y los métodos geométricos tampoco son muy flexibles. ¿Qué hay de la segunda familia de métodos de las que he hablado? De métodos basados en singularidades, en la generación de esa matriz jacobiana de restricciones. Pues estos obtienen esas barreras interiores de forma absolutamente natural. Cuando resolvemos este sistema de ecuaciones, obtenemos, por un lado, las fronteras exteriores, pero también obtenemos curvas interiores o fronteras interiores que o bien son singularidades atravesables, que no suponen ninguna molestia para el robot para atravesarla, o bien son barreras interiores como las que he comentado,
barreras en las que el robot se va moviendo y es incapaz de seguir avanzando. Así que estos métodos, de hecho, son los métodos por excelencia para obtener estas barreras. Directamente entre el conjunto solución de este sistema de ecuaciones están esas barreras. Por último, en cuanto a los métodos de discretización, ¿son estos capaces de obtener las barreras interiores de las que estamos hablando? Sí, por ejemplo, sí, pero de alguna manera, de aquella manera, en función del método que usemos. Por ejemplo, si usamos una discretización de la cinemática directa, es decir, damos muchos valores a las coordenadas articulares y obtenemos los puntos, es posible a veces hacer aflorar las barreras interiores. Por ejemplo, la primera mención que vi fue en este paper de Rastegui y Perel del 90, donde presentan un método Monte Carlo normal, en el que se le dan valores aleatorios a las coordenadas articulares del robot, se van generando puntos del espacio de trabajo y si la distribución de probabilidad de la que se sortean, de la que se extraen coordenadas articulares es adecuada, pues podemos lograr algo así, que se muestra aquí, que es que los puntos generados aleatoriamente se distribuyan con mayor densidad en aquellas regiones que vienen delimitadas por barreras, por regiones donde cambia el número de soluciones. Bueno, esto que se muestra aquí, esta especie de cojín, sería una barrera en este caso, en un robot de tipo serie que analizaban aquí. Nosotros aplicamos, por probar, este método a este robot de tipo serie, del que ya he dicho que tendríamos esta frontera del espacio de trabajo y estas barreras interiores. Y en este caso el robot tiene estas restricciones. El primer giro está restringido a estar entre 15 grados y 165, mientras que los otros dos giros, Z2 y 3, pueden dar revoluciones completas. En ese caso, si a los giros libres les sorteamos sus valores mediante una distribución uniforme, mientras que al que está restringido los sorteamos según una distribución beta con forma de U, esta distribución da mayor probabilidad a que se generen puntos cerca de los límites articulares, pues se obtenía algo como se muestra aquí. No sé si lo apreciáis, pero se ven patrones aquí. Se adivina una especie de arco aquí en medio, gracias a que se han generado puntos del espacio de trabajo con mayor probabilidad en esas curvas. Esas curvas son singularidades atravesables, como se muestra en otro artículo, pero también entre ellas vemos que se adivina esas barreras interiores que hemos mostrado aquí. Total, que resumiendo, este método de discretizar la cinemática directa y generar puntos sí puede hacer aflorar esas barreras interiores y otras singularidades, pero no es muy robusto, no es muy predecible a saber cuál es la distribución que tengo que usar para que se genere con mayor densidad en esos puntos y haga aflorar esas barreras. Y tampoco es fácil automatizar la identificación. Yo, que soy una persona, puedo identificar que aquí están esos patrones, pero habría que ver cómo automatizar eso. Vale, así, en definitiva, descartamos estos. ¿Qué hay de los métodos basados en la cinemática inversa? Es decir, discretizar el espacio cartesiano y resolver la cinemática inversa. Por ahora centrémonos en robots no redundantes, es decir, robots con el mismo número de grados de libertad que de variables de tarea, de grados de libertad del efector final. Perdón. En este caso sí que se pueden obtener esas barreras relativamente de forma sencilla, y es la forma de obtener el espacio-trabajo y las barreras, en este caso, en este robot, sería ir resolviendo a lo largo del espacio de trabajo en cada punto la cinemática inversa y contar soluciones reales. Por ejemplo, para este robot, es un robot de tipo serie, tridimensional, de 3 giros, 3 grados de libertad, y esto sería una sección plana de su espacio 3D. El espacio 3D sería un volumen, esto es una sección 2D. Si estoy fuera de esta región anular, por ejemplo aquí, el número de soluciones reales a la cinemática inversa es 0. Eso significa que aquí no puede llegar el robot. Si entro en esta zona, cruzo esta línea de puntos, ya el número de soluciones a la cinemática inversa es de 2. Es decir, todos estos puntos serían alcanzables con 2 soluciones. Por ejemplo, las típicas codo arriba y codo abajo que vemos en brazos más sencillos. Entre ambas regiones existe una barrera. En este caso,
la frontera del espacio de trabajo. ¿Por qué? Pues porque si el robot está ensamblado en una de las soluciones reales de esta región y se va moviendo hacia el exterior, el extremo del efector final se va moviendo hacia el exterior, cuando en el momento en el que esas soluciones reales se vuelven complejas, eso significa que el robot ya no puede pasar de ahí. Sería una barrera, en este caso una frontera exterior. En este caso, en este ejemplo, en esta región de media luna que vemos aquí, existirían 4 soluciones, en la región que se solapa con la anterior. ¿Vale? Existirían las 2 de antes más 2 nuevas. Por tanto, en los cambios, en las zonas donde cambia el número de soluciones es donde tendríamos esas barreras. De nuevo, ¿por qué habría una barrera aquí? Imaginemos que en esta región de media luna, en la que existen 4 soluciones a la cinemática inversa, imaginemos que el robot se mueve según una de las soluciones que existen solo aquí dentro. Si el robot se va moviendo por aquí dentro, tampoco hay mucho espacio para moverse, pero bueno, si se va moviendo por ahí y topa, llega al límite de esa región, esa solución que adoptaba se volvería compleja. Como el robot no puede alcanzar una solución compleja porque no es realizable físicamente, simplemente significa que no se puede ensamblar el mecanismo, pues se quedaría ahí atrapado y sería una barrera. Bien, hasta aquí, por resumir esto, hemos dicho que métodos geométricos no son muy aptos para obtener las barreras, estos son los más aptos porque los obtienen de forma natural, y los de discretización, pues puestos a utilizar mejor el de la cinemática inversa porque es más fiable que el otro. Para entrar ya en la última parte, voy a hablar de un trabajo que surgió durante la realización de mi tesis doctoral. Esto nos surgió hace unos 5 años, 4 o 5 años, este problema, que es, queremos obtener las barreras debido a colisiones. Quiero decir, cuando el robot se va moviendo, si va a poder seguir moviéndose el efector final o no, por haber alcanzado, porque se colisiona en distintas partes del robot o el robot con algún obstáculo del entorno. ¿Cómo podemos obtener esas barreras debido a colisiones? Pues antes de hacer nada, nos planteamos si los métodos existentes nos servirían y los analizamos uno a uno. ¿Métodos geométricos? No, los descartamos rápidamente porque directamente no es fácil con ellos obtener las barreras normales, pues con colisiones todavía menos, porque las colisiones es una condición bastante complicada de modelar. ¿Qué hay de los métodos basados en singularidades? Como he dicho antes, estos requieren que escribamos las restricciones del robot, todas, incluidas las colisiones, como igualdades, de esta forma. Cierta función que depende de la pose relativa entre los cuerpos igual a 0. Bien, para casos sencillos esto sí que es posible, pero si nos vamos al caso más general en el que la pose relativa, esa matriz de transformación homogénea, por ejemplo, entre los dos cuerpos a colisionar es arbitraria, es decir, un cuerpo puede estar posicionado y orientado de forma totalmente arbitraria con respecto al otro. Y además, la forma geométrica de esos cuerpos puede ser también totalmente arbitraria, no simplificada como esferas ni nada, ni rectángulos ni nada, pues en ese caso absolutamente general, esto no es nada fácil. No digo imposible porque seguro que se puede si se hace bien, pero es muy complicado. Así que nos planteamos este problema. Queremos obtener para esta situación 2 cuerpos, robots en los que hay cuerpos, hay eslabones, entre los que puede haber una posición y orientación arbitraria, relativa, y pueden tener forma arbitrariamente rara, obtener esas barreras. Ese es el problema que nos planteamos llegado a este punto. Visto lo anterior, nos planteamos que quizá lo más sencillo sería un método de discretización basado en la cinemática inversa. ¿Por qué de discretización? Pues porque, como he dicho, son los mejores métodos para considerar restricciones complejas porque son a posteriori. Generar la configuración y compruebas si se colisionan o no. Por ese motivo elegimos uno de discretización. ¿Y por qué de la cinemática inversa? Pues porque hemos visto que los de la cinemática directa, esto no es fácil de predecir. Es mejor ir resolviendo la cinemática inversa e ir comprobando las soluciones. Vale, ¿y cómo hacemos esto? Según un método de la cinemática inversa, ¿cómo podemos comprobar si debido a colisiones aparecen barreras? Primero vayamos al caso no redundante, que ahí no hay nada que ver, estaría resuelto. ¿Por qué? ¿Cómo se haría en ese caso? Volvamos a este ejemplo. Imaginemos que el efector final está moviéndose normalmente por esta región, en la que hay 2 soluciones a la cinemática inversa y no estamos considerando colisiones. Ahora, imaginemos que
si consideramos colisiones, imaginemos que por esta región una de esas dos soluciones no es admisible, porque provoca la colisión entre dos elementos, la interferencia mecánica. Pues esa ya no la podríamos contar. Entonces, imaginemos que pasemos de este punto a un punto vecino en el cual cambia el número de soluciones porque una de ellas no es admisible porque provoca colisiones. Entre ambos existiría una barrera. ¿Vale? En este caso sería fácil, si el robot es no redundante, no habría más que contar soluciones y ver cuándo cambia el número de soluciones debido a una colisión. Así que ahí no había nada que ver, nada que indagar porque se resolvería así. Lo que sí que no vimos que no tenía una solución tan sencilla u obvia era para el caso redundante, que es el que voy a mostrar a continuación y ya con esto vamos a terminar la presentación. Voy a beber agua. O sea, hemos ido acotando y el problema acotado es, queremos calcular barreras interiores del espacio de trabajo debidas a restricciones de colisión y en robots redundantes, cinemáticamente redundantes, porque para los no redundantes la solución es evidente. ¿Qué es un robot cinemáticamente redundante? Es un robot con más grados de libertad que los que se requieren para ejecutar alguna tarea, mejor dicho, que los que requiere el efector final para ejecutar una tarea. Por ejemplo, aquí hay ejemplos de redundantes. Imaginemos este brazo de 3 grados de libertad, que solo queremos para posicionar su extremo, sin importarnos la orientación. Eso sería un robot redundante porque usamos 3 giros para posicionar solo 2 coordenadas de posición. Este caso de en medio sería igual que el anterior, solo que con un robot paralelo. Imaginemos que tenemos este robot de 3 grados de libertad, en el cual controlamos el giro de esta barra y de esta barra, de los eslabones próximos a los apoyos, pero solo nos interesa controlar la posición de este efector final triangular, no nos importa cómo esté orientado. En ese caso también sería redundante. O aquí tenemos una plataforma de Stewart, donde, como bien sabemos, tiene 6 grados de libertad, 6 pistones, mediante los cuales controlamos en general la posición y orientación en los 3 ejes de ese efector final, esa placa circular o como la forma que tenga. Este podría ser redundante, por ejemplo, si utilizamos esto como una máquina para mecanizado, como un manipulador para mecanizado. Imaginad que este eje azul es una broca y esto tiene que hacer algún taladrado o algún fresado en alguna pieza, pues el grado de libertad del giro alrededor de esta broca me da igual, porque ya está girando ella continuamente. En ese caso el robot sería redundante, porque tenemos 6 grados de libertad, 6 actuadores, 6 pistones, para controlar solo 3 posiciones y 2 orientaciones. La tercera orientación nos da igual, el 6º grado de libertad. Bien, estos ejemplos de robots redundantes, a veces no tiene por qué ser el robot redundante para tener que estudiar esto. Por ejemplo, el espacio de trabajo alcanzable que hemos visto al principio de la presentación es un ejemplo de espacio de trabajo redundante, entre comillas. ¿Por qué? Porque precisamente cumple lo que hemos dicho. Lo que acabo de decir. Espacio de trabajo alcanzable son posiciones alcanzables con alguna orientación, me da igual. Tenemos ahí unos grados de libertad de orientación, de giro, pero no me importan. Aunque yo puedo controlar, no me importan. Así que eso también sería redundancia. Es decir, no hace falta que hablemos de un robot redundante para poder tener que estudiar esto. Puede ser que nos interese el espacio alcanzable y en ese caso hablamos de redundancia. Vale. ¿Qué peculiaridad tienen los robots redundantes respecto a la cinemática inversa? Que el problema cinemático inverso de los robots redundantes tiene infinitas soluciones. No un número finito de 3, 4, 6, 2. No un número finito de soluciones, como ocurre en los no redundantes, sino infinitas. Esas infinitas soluciones descansan o forman lo que se conoce como los self-motion manifolds, que en castellano podríamos traducir algo así como variedades de automovimiento. Las variedades de automovimiento se llaman así porque cuando el robot se desliza a lo largo de ellas, en este ejemplo que ahora mostraré el vídeo, las variedades de automovimiento serían curvas en el espacio articular, el espacio de articulaciones, de modo que cuando la configuración del robot desliza a lo largo de ellas, no cambia la posición del efector final, solo su orientación. Al final mostraré una simulación y veremos esto mejor.
¿Qué otra cosa ocurre? Y aquí está la clave del método que desarrollamos para esto. La propiedad clave que ocurre es que al ir moviendo el efector final por el espacio de trabajo, al ir cambiando esa posición, que es lo que nos interesa, esas variedades van transformándose, se van deformando poco a poco. Voy a mostrarlo en este vídeo, aunque los movimientos que se muestran no son muy amplios. Si os fijáis bien, se puede ver que aquí se mueve el efector final, su posición, la orientación nos da igual, y como veis, estas variedades, esas curvas, se transforman. Voy a ponerlo otra vez. Al mover el efector final, esas variedades, esas curvas azules, se van transformando. A medida que vamos moviendo el efector final por el espacio de trabajo, esas variedades van cambiando. Esas curvas o superficies o lo que toque. ¿En dónde está la clave del método que ideamos hace años para obtener esas barreras interiores debido a colisiones en robots redundantes? En esta observación que hicimos, y es que al ir moviendo al ir moviendo el efector final por el espacio de trabajo, como acabamos de ver en el vídeo, esas variedades se van deformando, se van transformando. A veces se juntan, se separan, se hacen pequeñas. Podría ocurrir esto. Si una variedad se desvanece, observamos mediante simulaciones que ocurría una barrera de movimiento. Cuando una variedad se desvanecía del todo, ocurría una barrera de movimiento para el efector final. ¿Por qué ocurre esto? Más allá de ser una simple observación, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo se justifica? Imaginemos que, veámoslo con este ejemplo, sencillo. Imaginemos que en cierta posición del efector final tenemos esta variedad, esta curva roja, la situada más a la izquierda, y imaginemos que el efector final se va moviendo por el espacio de trabajo, de modo que la curva roja, esta variedad de automovimiento, se va desplazando, se va transformando. Pasa aquí, y a medida que vamos moviendo el efector final, esa variedad se va internando, aunque sea de forma parcial, se va internando en una región prohibida. Las configuraciones que caen dentro de esa región son prohibidas porque provocan colisión o cualquier otra restricción, límites articulares o lo que se pueda modelar de esta forma. En nuestro caso, colisiones. ¿Vale? Vamos moviendo el efector final y esa variedad, esa curva, las que veíamos en color azul en la diapositiva anterior, al ir moviendo el efector final, esa curva se va adentrando, parte de ella se va adentrando en una región prohibida de colisiones. Podría ocurrir que si seguimos moviendo el efector final, un tramo como este tramo pequeñito que hay aquí en color rojo, se interne totalmente en esa región, ¿vale? Va reduciéndose hasta que se interna totalmente. La región que queda fuera de ella se va haciendo más pequeña hasta que se interna y toda es prohibida, toda está prohibida. ¿Por qué el robot se bloquearía en ese caso? Porque si el robot, al ir moviéndose, su configuración pertenecía a esta curva, cuando el efector intente atravesar esa barrera, eso implicaría que la configuración del robot pase a una zona prohibida en la que se producen interferencias mecánicas, que un cuerpo atraviesa a otro, lo cual sabemos que no es posible. Hay fuerzas de repulsión que impiden que un cuerpo macroscópicamente atraviese a otro. ¿Vale? Pues esa es la justificación que le dimos, a esta observación y a la explotación de esta observación para obtener esas barreras debido a las colisiones. Vimos que esta era una forma factible de obtener esas colisiones que deseábamos obtener, esas barreras mediante colisión. Entonces, y ahora ya resumo el método y muestro el resultado. ¿En qué se basa o cómo funciona el método que propusimos en este caso? De la siguiente manera. Imaginemos que este es el espacio de la tarea, del espacio de trabajo, en el cual queremos detectar las barreras interiores debido a colisiones. El primer paso es discretizar, hacer un mallado de ese espacio de trabajo, discretizarlo en un conjunto de nodos, como queramos. Lo más sencillo es una malla regular. Y a continuación hacemos lo siguiente. Para cada par de puntos vecinos, calculamos esas variedades. De modo que, por ejemplo, en este punto A de esa malla, calculamos las variedades de automovimiento y nos obtenemos que son 3. Es este trozo de curva y esta curva. Ahora, hacemos lo mismo para un punto vecino, muy cercano a él, un punto B. Calculamos en ese punto las variedades y vemos que obtenemos 2. Sería esta curva continua y esta otra curva continua. Las punteadas, las que aparecen aquí en trazos, serían las que había en A, solo que se han representado aquí, se han solapado mostrándola en puntos. ¿Qué podríamos observar en este ejemplo? Pues que al pasar de A a B,
las variedades en A, que son las que tenemos aquí en línea punteada, se transforman a las que habrían en B, de modo que esta línea punteada se convertiría en esta línea continua, o sea, se formaría esa variedad al pasar de aquí a aquí, esta punteada se transforma en esta continua y esta última punteada ya no se transforma en nada, desaparece. Vemos que existía en A, pero ya no está en B. De modo que aquí entre A y B debe existir una barrera provocada por el desvanecimiento de esa componente, de esta variedad de automovimiento que ya no está. El método consiste en esto. Esta es la filosofía del método. Ahora voy a detallar un poco las fases, las operaciones que hay que realizar para poder determinar esto de forma automática, de que no sea una persona que esté mirando punto a punto esos desvanecimientos. El primer paso es obtener las variedades, ¿vale? El primer paso es obtener precisamente esas curvas. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer esto de forma que sea compatible con desechar las configuraciones que provocan colisión? De esta manera. Imaginemos que estas son las variedades que vienen definidas por una ecuación implícita. Estas son las variedades en el espacio articular, son estas dos curvas. Obviamente, aquí lo que tenemos es la ecuación, no las curvas. Lo que queremos son las curvas, o como mínimo puntos de las curvas, para poder operar con esa información, no con la ecuación. Pues el método que propusimos consiste en hacer un barrido de cada uno de los ejes del espacio ambiente en el que existen, en el que viven esas variedades, e intersecar esas curvas con un haz de líneas paralelas perpendiculares al eje que barremos, ¿vale? Así sacamos esos puntos de intersección. Esto lo hacemos para cada uno de los ejes del espacio ambiente, porque si lo hiciéramos solo con uno de ellos, habría regiones en las que ese haz de rectas es tangente a las curvas y ahí no tendríamos una buena densidad de puntos, de modo que podría parecer que ahí hay un vacío, realmente no lo hay, ¿vale? Así que esto lo hacemos para cada uno de los ejes y al final combinamos el resultado. Y haciendo esto, como veis, se obtiene una aproximación bastante uniforme, densa, suficientemente densa para poder operar posteriormente. No lo he dicho, pero obviamente aquí, en este proceso, descartamos las muestras, esos puntos de intersección que provocan colisión, porque esas son las partes de las variedades que son prohibidas. Mediante este método de discretización obtenemos las variedades. El siguiente paso es identificarlas. Realmente en el paso anterior tenemos puntos aislados que no tienen ninguna relación entre sí. El siguiente paso es clusterizarlas, agruparlas diciendo, bueno, pues todos estos puntos pertenecen a esta componente, todos estos a esta y todos estos a esta otra. Esto lo hacemos por proximidad de la siguiente forma. Tomamos una pequeña caja con unas dimensiones apropiadas y la vamos colocando centrada en cada uno de los puntos que hemos obtenido. La colocamos, aunque estos puntos no estén ordenados, en nuestra memoria de nuestro programa da igual, la vamos colocando en cada uno de ellos. Y recuperamos los puntos que caen dentro de ella, los puntos vecinos. A esos puntos los consideramos vecinos y les asignamos la misma componente. Es un agrupamiento, una clusterización no supervisada, porque no le decimos ni cuántas componentes hay ni cuál es cada una. Simplemente, por proximidad, va agrupándolos en componentes individuales. De esta forma, logramos identificar con este método que aquí habría 3 componentes. Nosotros, como personas, vemos claramente que aquí habría 3 componentes. El objetivo de esta clusterización es que el ordenador también lo sepa. El paso final, una vez ya tenemos en memoria almacenada las variedades, es compararlas. Comparar las variedades que habría en A con las que habría en B y ver si alguna de ellas no se transforma en las del vecino, sino que se desvanece. En ese caso, concluimos que en medio hay una barrera. Y esto lo hacemos de forma similar a como hacemos la clusterización. Por ejemplo, veamos este ejemplo en el que tenemos el punto A, el punto B. Tendríamos las variedades en A, serían los puntos rellenos en color negro, tendríamos toda esta curva y toda esta curva pequeñita. Y en B, las variedades en B, serían las curvas que hemos discretizado como puntos vacíos, en blanco. Aquí, esta región gris alrededor sería una región prohibida, por ejemplo, en la que se producen colisiones o en la que se alcanzan límites articulares. Que al final un límite articular es una colisión muy simple. ¿Cómo procedemos a hacer este matching, este emparejamiento para ver cómo se convierte cada variedad, cada curva?
Pues de forma similar al paso anterior. En este caso definimos otra caja, esta caja de color rojo, y la vamos colocando en el centro, centrada en cada uno de los puntos de las variedades en A, cada uno de los puntos negros. Y mediante K-de-Tris obtenemos los puntos de las otras variedades, los puntos blancos que caerían dentro de ella. Por proximidad decimos, bueno, si en este punto, centrando la caja en este punto, obtengo puntos vecinos, estos puntos de esta variedad, significa que esta componente se convierte en esta, la componente 1A a la que pertenece este punto, se convierte en la 1B, que son puntos cercanos a la anterior. De forma similar, por cercanía, también diríamos que la 1A también se convierte en la 0B. Aquí lo que está pasando es que al llegar aquí, esta variedad negra se divide en dos blancas, en estas dos. De forma similar, al aplicar esto, al pasar esta caja por aquí, por esta variedad, veríamos que no hay puntos cercanos, por tanto, no hay puntos blancos cercanos, por tanto, lo que significa es que se desvanece. Por tanto, ocurriría una barrera. Y esto es lo que hace el método. Bueno, todo esto que he dicho tiene una carga computacional enorme, es un proceso muy intensivo de cálculo, ¿vale? Porque pensemos que esto lo tiene que hacer para cada par de vecinos de esta discretización. Y ya el proceso de aquí dentro, el de calcular variedades, clusterizarlas y emparejarlas, también es bastante intensivo. Así que esto tarda bastante tiempo. Voy a mostrar ya el resultado final y con esto termino. Aquí se muestra un robot redundante de tipo 3RRR, en el que, como he dicho antes, usamos 3 grados de libertad, 3 motores, solo para controlar el centro, la posición del centro de este efector. Nos da igual cómo esté orientado, lo que nos interesa es el centro. Por tanto, es redundante y es susceptible de ser estudiado por lo que estamos viendo aquí. Si omitimos las colisiones, es decir, permitimos que aquí todas las barras puedan solaparse, por ejemplo, porque trabajan en distintos planos paralelos, el espacio de trabajo que obtendríamos sería este, que es el que he mostrado en diapositivas atrás. Sería esta especie de ovoide, que sería la frontera exterior y estas barreras interiores que no podrían atravesarse si el robot, si la configuración del robot en el momento de aproximarse a la barrera pertenece a una variedad que se desvanece. Bien, si consideramos colisiones pasa esto. Ahora lo que ocurre es que imponemos la restricción de que estas barras, estos eslabones distales, A1, B1, A2, B2, A3, B3, no pueden interferir mecánicamente. Imaginemos que se mueven en el mismo plano, paralelos, dentro del mismo plano, y no pueden interferirse mecánicamente A1, B1 con A2, con A3, B3 ni con A2, B2. Pues si imponemos esa restricción, las barreras se convierten en esto. Pasamos de apenas tener barreras a tener aquí un laberinto bastante complejo de entender. Y este sería el resultado que se tiene con el método. Ahora voy a ilustrar esto con una simulación, no me va a llevar solo un par de minutos más, 5 minutos más, y con esto ya terminaría. Solo quiero decir que tener esto tarda bastante tiempo. En este artículo, que es donde lo publicamos este resultado, tardó unos 17 minutos, si no recuerdo mal, pero paralelizando todo este proceso entre 8 núcleos en un Mac Pro de hace 5 o 6 años. Tardó 17 minutos dividiendo la tarea en 8 núcleos y bueno, es bastante intensivo. También es cierto que actualmente lo hemos mejorado y tardaría menos porque hemos incluido algunas mejoras. Bien, voy a mostrar esto en movimiento con una simulación y con esto ya termino. Aquí te muestro una herramienta de simulación. Bueno, esto sigue, ¿no? Sí. Muestro una herramienta de simulación que nos permite simular la cinemática de este robot redundante que estamos viendo. Aquí en este cuadro se muestra el robot con el efector final, que es lo que nos interesa estudiar, y en esta ventana mostramos las variedades. Estas curvas rojas son las variedades para el punto actual, para esta posición. Esto se representa en el espacio articular. Aquí el eje rojo sería el primer ángulo controlado, el eje verde, este eje, que creo que los colores no los apreciaréis, el segundo eje sería este ángulo y el tercer eje, el vertical, sería este ángulo. Son las coordenadas articulares. Para ese punto, esas son las variedades. Este cuadro representa lo mismo, pero representa estas mismas curvas rojas, pero transformadas a un espacio en el que los ejes son cosenos, los cosenos de esos ángulos. Esto se hace porque ya sabemos que en un espacio angular los extremos de ese espacio se rebobinan.
Es decir, cuando superamos una longitud de 2pi, los ángulos vuelven a empezar. ¿Vale? Hay periodicidad en estas curvas. De modo que, por ejemplo, en este espacio, una ruptura de la curva, de una de estas curvas que acabara en uno de los planos de este cubo, aparecería por el otro y parecería que hay varias componentes cuando realmente no las hay. Por eso se representa esto también. Bueno, por último voy a mostrar el espacio de trabajo, las fronteras, que las tengo en transparente, las voy a mostrar, ¿vale? Esto es el resultado que he mostrado en la diapositiva, son todas las barreras. Y ahora vamos a analizar por qué al llegar a una de ellas el robot no podría seguir por culpa de la colisión. ¿Vale? Para hacer esto voy a hacer un poco transparente la barrera, este mapa de barreras, voy a hacerlo así transparente para que se pueda apreciar el robot. Yo creo que así se ve. Voy a subirlo un poco y vamos a aproximar el efector final, este punto naranja central, vamos a aproximarlo a esta barrera, que es un tramo más o menos horizontal. Es sencillo, ¿vale? Vamos a aproximarlo a esta barrera desde abajo y vamos a ver por qué no podría seguir hacia arriba, porque esa zona roja sería inalcanzable. Voy a aumentar la transparencia para que no moleste tanto a la vista y lo analizamos. Vale, ahora con el teclado voy a ir moviendo poco a poco hacia arriba el efector final. Voy a hacerlo con pequeños pasos. ¿Vale? Y a medida que yo lo voy moviendo, vais a ver cómo estas curvas se van transformando. Vale, una cosa que antes de eso quisiera decir una cosa y es, como he dicho antes, esto se llama variedades de automovimiento porque al mover el robot a lo largo de ellas no cambia su posición. Podemos verlo, fijaos aquí, sobre estas curvas rojas, se muestra este cuadrado negro, este de aquí, que representa la configuración actual del robot. Pues bien, sin cambiar la posición voy a cambiar su giro y veréis que ese cuadrito negro, se va moviendo, va deslizando a lo largo de esa variedad, de esa curva roja. Si giro, voy girando, como veis, lo que va haciendo ese cuadrito negro es moverse, deslizar a lo largo de esa variedad. Por eso se llaman variedades de automovimiento, porque no cambia en la posición del efector final, aunque sí que cambie toda la configuración global del robot. Vale, ahora sí. Voy a ir moviendo con el teclado hacia arriba, hacia la barrera, y vais a ver cómo se van convirtiendo las variedades de automovimiento. El proceso es un poco lento, tarda un poco en actualizar porque estoy utilizando un portátil bastante flojillo, pero esto en un ordenador más potente podría hacerlo de forma continua, podría ir arrastrando y se vería la transformación continua. ¿Vale? Voy subiéndolo poco a poco y como veis las variedades se van transformando poco a poco a medida que nos aproximamos a la barrera. ¿Vale? Se van transformando o cambiar la perspectiva. Y fijaos, aquí va a pasar lo siguiente. Justo en el momento de llegar a la barrera, aquí tenemos un par de variedades que son casi puntuales, esta de aquí y esta de aquí, que van a desvanecerse ahora en cuanto la atraviese. ¿Vale? Ya estoy al otro lado de la barrera y ya no están. Voy hacia atrás y reaparecen. Voy hacia atrás, ¿vale? Reaparecen. Voy a afinar un poco, voy a dividir el paso de movimiento para que ese desvanecimiento sea puntual, para que lleguemos justo al preciso momento en el que se desvanece esas variedades. Subo un poco, voy subiendo, ¿vale? Voy a afinarlo todavía más, dividiendo entre 100 el paso hasta que ese desvanecimiento sea casi puntual. Vale, aquí ya me valdría. ¿Vale? Fijaos que ahí está a punto de desvanecerse esas dos variedades, este punto y este. Pues lo que vamos a analizar ahora es por qué, si el robot estuviera montado sobre esa variedad, no podría atravesar la barrera. ¿Vale? Voy a decirle, esta es la variedad número 4, digo que me coloque la configuración ahí. ¿Vale? Estaría ahí, no, aquí no, ahí. ¿Vale? Fijaos que las dos variedades que se desvanecen son simétricas. O sea, una respecto a la otra, lo único que cambia es en esta barra, que no tiene nada que ver con el proceso de colisión. Así que me daría igual estudiar una u otra. Voy a estudiar esta, que es la que más he visto. Vale, ¿por qué ahí hay una barrera? Fijémonos en que aquí esta barra y esta están colisionando. Esta barra y esta están colisionando. Tiene ahí un punto de contacto. Vale, pero eso implica necesariamente, ese punto de contacto implica que no se pueda seguir moviendo hacia arriba el efector final. ¿Cómo podemos ver eso? Es posible que yo intente mover el efector final y esto se mueva de tal forma que ese contacto se pierda. Bueno, pues vamos a ver por qué. Es por lo siguiente. Fijaos que aquí en el contacto he representado un punto de color cian que representa el punto de contacto. Realmente ahí hay dos puntos solapados.
Voy a perturbarlo un poco. ¿Vale? Hay un punto rojo y un punto azul. El rojo sería el punto de la barra izquierda y el azul sería el mismo punto pero de la derecha. Voy a volver a hacer los coincidentes. Vale, pues lo que voy a mostrar ahora es todas las velocidades admisibles relativas del rojo respecto al azul. Es decir, las velocidades admisibles del punto de incidencia sobre la barra derecha. Todas las velocidades admisibles. ¿En función de qué? En función de la velocidad que quiera imprimir al efector final. ¿Vale? Fijaos, este vector grande sería la velocidad que quiero imprimir al efector final, realmente lo que importa es su dirección. Y ahora voy a mostrar aquí un haz de velocidades que serían las admisibles entre esos dos puntos, la velocidad admisible relativa de un punto respecto al otro. ¿Vale? Voy a ampliar esto. Como veis, aparece un abanico, que realmente este abanico es un semiespacio de velocidades. Voy a ampliarlo más. ¿Vale? Fijaos, si vemos bien, como vemos aquí, si yo le pido al efector final, a este punto, que se aleje de la barrera, que la velocidad sea en dirección contraria a donde desaparece la variedad, todas las velocidades admisibles relativas son de alejarse. Es decir, ese punto de incidencia se tendería a alejar de la barra sobre la que ya está rozando. Ahora, ¿qué pasa si esta velocidad deseada que le quiero imprimir ahí la hago paralela a la barrera, que sería horizontal? Pues que tenemos que las velocidades admisibles para ese punto son todas paralelas. Ahí estaríamos rascando, ese punto estaría arañando esta barra derecha. ¿Y qué pasa si finalmente le digo que la velocidad tenga una componente hacia adentro, hacia la parte prohibida? Pues que ya todas las velocidades admisibles son hacia adentro. Es decir, para que el efector final se pudiera mover en esta dirección, hacia la zona prohibida de la barrera, este punto de la barra izquierda, de esta barra, que incide sobre esta, debería penetrar mecánicamente, debería provocar una interferencia mecánica sobre la barra derecha, lo cual sabemos que no es posible. ¿Qué pasa en la realidad? Pues que no puede seguir. Cuando le decimos sigue moviéndote hacia arriba, esto se queda ahí bloqueado, porque para seguir moviéndose hacia arriba requeriría provocar una interferencia mecánica, que esta pieza entrara en la otra. Vale, esto simplemente es una comprobación final de velocidades para entender mejor por qué cuando esa barra se desvanece el robot no se puede seguir moviendo. Vale, y con esto ya sí, volviendo a la presentación, con esto ya termino. Este es el final de la presentación. Espero que sigáis ahí, porque no sé si sigue alguien, sí. Y con esto ya espero que se haya entendido y gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Adrián. Ha sido fantástica la presentación. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de intervenciones. Toda aquella persona pues, que quiera, que tenga alguna duda, algún comentario, sugerencia o cualquier cosa, pues que se sienta libre de abrir el micro y de intervenir. ¿Vale? Aquí te están dando la enhorabuena en el chat. A ver. Sí, una presentación muy didáctica. Muchas gracias. Gracias. Sí. Este es uno de los alumnos que tenemos aquí en el máster. Una pregunta. Esa última parte la has implementado tú en Easy Java todo, ¿no? Sí. Eso es creación propia. Sí, todo este algoritmo que he descrito lo implementé yo en Java, realmente lo hice porque llegó un momento en que saturé JS. Llegó un momento en que le metía tanto código a JS que, de hecho, si lo intento abrir ahora el programa e intento editar una pestaña, tarda horrores porque tiene muchísimo código. Llegó un momento en que empecé a implementar todo este código en librerías Java y las cargo en JS. Entonces, todos estos cálculos los he implementado yo en Java y la simulación se muestra en JS. Está genial. Y te ha llevado muchísimo tiempo, entiendo, ¿no? Bueno, esto como lo fui haciendo a lo largo de los años de la tesis, al final es que esta simulación que he mostrado es una acumulación de muchísimos cambios. O sea, de ir añadiéndole cosas. Así que, porque realmente la animación del robot venía de cuando empecé con el proyecto fin de carrera, implementar la animación y luego a medida que fui avanzando en la tesis le iba metiendo cosas en función de los análisis que íbamos haciendo.
Pero sí, esto tiene muchas horas detrás. Lo digo porque es que es súper didáctico, vamos, que no... Está genial. Vale, me alegro que esa sea la impresión que da. Además, La clave de esto es que de JS en general y de lo que me ha servido a mí mucho para visualizar todo esto es que es muy gráfico. Te permite añadir, con un esfuerzo muy pequeño, te permite añadir muchos sliders, gráficas para ir trasteando el problema. ¿no? Y que además dices que ya has empezado en el proyecto fin de carrera, vamos, que es loable vamos, esa continuidad, ¿no? La supervisión que has recibido, que debe haber sido fantástica, vamos. Sí, esto lo empecé con mi proyecto fin de carrera dirigido por Óscar Reynoso y empezó ya ahí todo y ahí ya empecé a trabajar con EJS. De hecho, llevo 10 años trabajando con EJS. Yo me metí por primera vez con esto en 2011. Así que es normal que se me cuelgue JS al abrir esto porque tiene muchísimo contenido, tiene muchísimo código metido. Muy bien. ¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si nadie quiere intervenir, pues lo único que me queda pues, es felicitarte de alguna manera. De nuevo, darte las gracias por haberte brindado a impartir este webinar. Ha sido fantástico. Gracias. Y nada, nos emplazamos al futuro cuando nos veamos. Vale. Vale. Muchísimas gracias. Pues bueno, a todo el A mundo pues vosotros. damos por finalizado el webinar aquí y nos vemos en otra ocasión que vosotros estiméis. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.